saben, según cronograma establecido, es semiología del mediastino. Un tema cortito, pero no de menos importancia que los demás. En realidad, hoy al hablar de mediastino, nosotros vamos a hablar de lo que va a ser el síndrome mediastinal. ¿Ya? Nosotros, para hablar del síndrome mediastinal, pues nosotros vamos a hacer un pequeño retroceso a materias que ustedes ya han abarcado durante los primeros y segundo año. Entonces, nosotros, ¿a qué nos vamos a referir cuando hablemos de un síndrome mediastinal? Nos vamos a referir pues al conjunto de signos y síntomas que nosotros vamos a poder encontrar como alterados o motivo de consulta de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿esto dónde nos va a direccionar? Como ustedes pueden observar acá en la imagen, a estructuras que posiblemente estén teniendo alteraciones anatómicas, alteraciones en la función. Entonces, es por eso que ahora vamos a hacer un pequeño retroceso, como decía, en materias pasadas, para ver simplemente lo que va a ser el contenido de estas estructuras dentro de lo que va a ser el mediastino. Vamos a recordar la definición de mediastino. Nosotros indicamos que mediastino es un espacio anatómico que se va a encontrar dentro de lo que va a ser la caja torácica, ¿no? La caja torácica. Prácticamente esta va a ser la división dentro del tórax, ¿no? Dentro del tórax. Entonces, esta ustedes recordarán que va a tener límites. Límite superior, el orificio torácico. Límite inferior, el diafragma. Límite anterior, el esternón. Límite posterior, los cuerpos vertebrales. Y límites laterales, vamos a tener lo que van a ser las pleuras parietales del pulmón, ¿no? Que lo van a separar de estos órganos. Ahora, nosotros, cuando pasamos a hablar estrictamente ya del mediastino, para conveniencia de la semiología, lo que nosotros vamos a hacer es pues dividirlo, ¿no? Dividirlo en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Como ustedes pueden checar acá en imagen, hemos dividido esta como corresponde. El superior, ¿qué límites va a tener? Desde el orificio torácico superior al ángulo, o el ángulo external, mejor dicho, hasta la cuarta vértebra torácica, ¿no? Hasta la cuarta vértebra torácica. Entonces, acá retrocedemos y nosotros podemos ver la apertura superior del tórax, y en este otro corte podemos checar 1, 2, 3, 4, el límite de T1 a T4. En el mediastino inferior, a ver, aceptemos estos más. En el mediastino inferior va a tener una mayor importancia, vale el término. ¿Por qué? Porque esta se va a dividir en 3 porciones y nos va a servir para poder identificar manifestaciones clínicas que a nosotros nos van a orientar una posible situación de la lesión. Una posible situación de la lesión. Entonces, este mediastino inferior a su vez se va a dividir en anterior, medio y posterior. Vamos a checar igual en esta imagen posterior que la vamos a ir viendo. Mediastino anterior, acá ustedes lo tienen en color amarillo, ¿no? El mediastino anterior. El mediastino medio acá en rojo. Y el mediastino posterior en verde.
Entonces, ¿dónde la importancia de esta situación? Las estructuras que contienen. Las estructuras que contienen. Hemos dejado bien en claro. El mediastino se va a dividir en mediastino superior y mediastino inferior acá abajo. Mediastino superior, mediastino inferior. El inferior en 3 etapas. Permítanme borrar esto. Perfecto. Y salir acá. Ya. Vamos a seguir con los límites que son importantes, ya van a ir analizando con el recordar de la anatomía. En el mediastino anterior vamos a indicar que es la parte más pequeña del mediastino y esta se va a localizar anteriormente al pericardio filoso y va a estar ubicado entre el pericardio y el esternón. Ese espacio es el que va a ocupar el mediastino anterior. El mediastino medio. Esta va a tener una subdivisión muy importante, ya que en este se va a ubicar lo que va a ser prácticamente la bomba cardíaca, el corazón. Esta va a ocupar la región comprendida entre el pericardio y la porción anterior de la bifurcación traqueal. Entonces, esas estructuras van a estar comprendidas en el mediastino medio. El mediastino posterior se va a localizar posterior al pericardio fibroso, detrás del corazón, entre el diafragma y anterior a los cuerpos vertebrales. ¿A qué nivel? A nivel de las estructuras dorsales. Ahora, en el mediastino superior, ¿qué estructuras nosotros vamos a poder encontrar? ¿O qué estructuras van a sufrir alteración en su anatomía, en su fisiología? El timo en los niños, troncos venosos brachiocefálicos, la vena cava superior, nervios vagos, los nervios laringeos, la tráquea, esófago, ¿no? Entonces, estas estructuras nosotros las vamos a poder encontrar en lo que va a ser el segmento del mediastino superior. Ahora, si pasamos al mediastino inferior, recordamos que lo hemos dividido en 3 partes, el mediastino anterior, medio y posterior. ¿Qué estructuras vamos a encontrar ahora en el segmento inferior? Parte anterior, el timo, de igual manera en los niños, como hemos mencionado en el superior, rama de los vasos torácicos internos. Generalmente vamos a encontrar estructura grasa, vasos y nódulos linfáticos. Esas 4 estructuras nosotros tenemos para relacionar con lo que va a ser la semiología. En el mediastino medio, estructuras tal vez mucho más importantes y las que nos van a dar la clínica en este tema. El pericardio fibroso, el corazón. Ya tenemos 2 patologías, pericarditis, falla en lo que va a ser la bomba cardíaca, porción inicial de los grandes vasos, arteriosclerosis, nervio frénico, alteración en el nervio frénico. ¿Qué otra estructura vamos a encontrar? Por la estructura del nervio vago en su porción superior, por si acaso, pero ojo, la vena cava inferior, la tráquea y los bronquios, que ustedes van a ver que también nos van a recaer esto en un dato clínico que va a ser la tos, que lo vamos a ir viendo más adelante. En el mediastino posterior, ¿qué estructuras nosotros vamos a poder encontrar o visualizar? Generalmente los primeros, la aorta torácica, las venas, asigos, semiasigos, el esófago, el conducto torácico, nódulos linfáticos, troncos simpáticos torácicos. Entonces, vale recalcar que estas estructuras nos van a dar razón a hacer a signos y síntomas que posiblemente vaya a presentar nuestro paciente. Acá, un pequeño esquema, un resumen, donde
podemos apreciar lo que nosotros vamos a esperar si es que pasaran estas situaciones. Compresión de vasos. Por ejemplo, el primer punto, compresión de vasos. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos esperar semiológicamente en las manifestaciones? Un síndrome de hipertensión endocraneal. Va a presentar cianosis nuestro paciente. Va a haber hipertensión venosa sectorial. Edema en esclavina, ¿no? Como ustedes pueden ver entre paréntesis ahí, que simplemente esta hace referencia a que esta se va a presentar en cara y va a abarcar hasta lo que van a ser miembros superiores. Otro, si nosotros estaríamos frente a compresión de vísceras en mediastino, estamos hablando de alteración en el esófago y en la tráquea. Si hubiera compresión en el esófago, nosotros vamos a observar que va a haber una disfagia, pero ¿de qué tipo? Orgánica. ¿Esta qué características va a tener? Que va a ser de forma permanente y progresiva. En la tráquea, cuando existe la compresión a este nivel, va a existir ¿qué? El paciente nos va a referir disnea, estridor. ¿Qué características va a tener? Que no se va a movilizar con la tos. Y el estridor va a ser en etapa inspiratoria. Otro de los puntos con el que vamos a chocar nosotros cuando haya patología del mediastino. Compresión de nervios. Si nosotros tenemos compresión a nivel del nervio frénico, ¿qué va a manifestar nuestro paciente? Va a manifestar dolor en el trayecto del frénico. Entonces, para eso muy importante, chicos, recordar anatomía. ¿Qué otro dato clínico nos va a dar? El hipo. Va a haber hipo. Ahora, si hay una compresión del nervio frénico, pero ya con parálisis, pues nosotros vamos a observar que va a haber una elevación del hemidiafragma, ¿no? Elevación del hemidiafragma. Si hubiera compresión del nervio recurrente, vamos a pasar a otro ya, del nervio recurrente, por irritación, generalmente no va a presentar síntomas, va a ser asintomático. Cuando hablamos en el factor de afectación por parálisis, va a existir una voz bitonal, disfonía, características de alteración del nervio recurrente. A ver, un pequeño alto para ver que ustedes estén haciendo seguimiento del tema. El representante, cuando hablamos de una voz bitonal, ¿qué características tendrá esta? Por favor, si nos puedes complementar con esta parte. El representante se encuentra en sala. Weimar. Creo que no. Hola, ¿alguna otra persona?
Hola chicos, tengo retorno, por favor, ¿me confirman? Está entrecortado, doctor. Ya. A ver, si hay alguna situación de estas, sin ninguna dificultad, por favor, me la hacen conocer. Ya, a ver, voy a tratar, esperen un momento, vamos a ver esto del audio. Ahora sí, como tengo el retorno, Bien, doctor. Doctor, está ¿se bien. escucha normal? Ya, perfecto. A ver, como no ha participado el compañero, vamos a seguir yendo en esta situación para no retrasarnos. Cuando hablamos de una voz bitonal, ustedes seguramente en alguna oportunidad han podido ver estas caricaturas de Warner Bros. ¿Recuerdan al gallo Claudio? Sí, sí. Pues más o menos hace referencia a esas características, las cuales va a tener en esta manifestación, ¿no? En esta manifestación. Vamos a continuar. Cuando hablamos nosotros de una compresión a nivel del nervio neumogástrico, pues nosotros vamos a tener otras manifestaciones dependiendo igual de si esta es simplemente irritativa o hay una afección por parálisis. En la afectación irritativa vamos a presentar que va a haber una tos espasmódica acompañada de cialorrea, ¿no? De cialorrea. Ahora, si la compresión va a producir parálisis, pues vamos a tener a esta adicional taquicardia. Cuando nosotros hablamos de una compresión simpática, la irritación, por irritación o parálisis, en estas vamos a hacer nosotros un poquito más de hincapié. ¿Por qué? Porque nos va a englobar otro tipo de síndromes ya posiblemente asociado a otra clínica. Por ejemplo, ustedes en el segmento de cabeza y cuello recordarán el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Con una tosis palpebral, sequedad ocular. Entonces, nosotros vamos a ir asociando clínica. Acá, cualquiera, por favor, me va a colaborar. En imagen de la derecha, ¿a qué tipo de paciente corresponde? Patología corresponde a esta. Nadie. Kedi, ¿estás en sala? Sí, doctor. Es la imagen del lado derecho, ¿a qué patología corresponde? Pulmonar. Al síndrome de Claude-Bernard-Horner, ¿no? Y el de imagen derecha a Parcours du Petit. Entonces tenemos dos síndromes que tenemos que tomarlos nosotros en cuenta. Vamos a continuar, sigue muchachos, y ahora vamos a pasar a lo que van a ser los fenómenos obstructivos de vasos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el mediastino, de igual manera como ustedes han podido ver, tenemos grandes vasos. Entonces, cuando nosotros hablamos de fenómenos por obstrucción de vasos, pues nosotros vamos a estar frente a lo que van a ser alteraciones en la vena cava superior o alguna de sus ramas de estas. Cuando nosotros hablemos de fenómenos obstructivos de vísceras, esófago y tráquea, como hemos indicado. Disfunción neurológica por compresión de nervios, como en el esquema anterior estuvimos analizando uno por uno, vamos a tener este tipo de alteraciones. ¿Qué tenemos que tomar nosotros en cuenta cuando hablamos del diagnóstico? Cuando nosotros hablamos de este punto,
Pues nosotros tenemos que establecer 4 parámetros para poder realizar un tratamiento específico. Y van a estar condicionados estos, pues, en relación al tipo de diagnóstico que nosotros podamos encontrar. ¿Cuándo se dice que es un diagnóstico positivo? Cuando se determina que es existente el síndrome o ha sido identificado. Diagnóstico diferencial. Nosotros aplicamos esta para descartar posibles afecciones que puedan parecerse al diagnóstico que nosotros estamos emitiendo. Un diagnóstico topográfico. ¿Para qué? Pues para precisar la localización exacta de la patología. Se encuentra en mediastino inferior, segmento medio. Entonces identificamos topográficamente a qué patologías esta podría corresponder. Ahora, si nos referimos al diagnóstico etiológico, pues nosotros simplemente vamos a identificar dónde se encuentra la naturaleza de la lesión. En realidad, ¿a qué es lo que le está causando este síndrome? ¿A qué se debe? Compresión, porque masa tumoral podría ser, agrandamiento de estructuras, ruptura de alguna estructura. Entonces, vamos definiendo nosotros nuestro patrón para indicar la etapa diagnóstica que nosotros queremos precisar. ¿Qué datos clínicos nosotros vamos a encontrar para poder hacer esas anteriores etapas que hemos definido? Síndrome mediastinal. Nosotros vamos a encontrar, probablemente como motivo de consulta, disnea, cianosis, el edema en esclavina que lo hemos mencionado anteriormente, circulación colateral, disfonía y disfagia. Entonces, acá un pequeño resumen de lo que es lo más visto dentro de consulta. Obviamente, como en el texto lo vamos a encontrar probablemente en casos muy crónicos, pero en esto generalmente vienen de esta manera. Manifestaciones clínicas. Cuando hacen referencia a mediastino anterior, dolor torácico o pesadez retroesternal. Los motivos de consulta que el paciente nos va a referir. En el mediastino medio, el paciente va a venir con motivo de consulta refiriendo tos o disfagia. ¿Por qué se van a dar estas dos situaciones? Simplemente por compresión. En el primer caso, por compresión de la vía respiratoria, y en el segundo caso, por compresión de lo que va a ser el esófago. En el mediastino posterior, ustedes van a revisar, en la mayoría de los casos, estas patologías correspondientes a esta cavidad son asintomáticas. Y en la mayoría de los casos, como nos indican, tienen el descubrimiento o el diagnóstico posterior a una valoración radiográfica, inclusive por otra patología. No estamos buscando otra situación y encontramos que había habido una alteración en mediastino. Ahora, ustedes observan en la presentación, acá remarcado de color rojo, que van a existir manifestaciones características del mediastino que van a incluir a lo que va a ser el síndrome de vena cava superior y el síndrome de Clauber-Horner. Anteriormente las hemos descrito igual, ¿no? Entonces, simplemente para correlacionar y que pueden ser también característicos de lo que van a ser las hemorragias del mediastino. Ahora, ¿qué tipo de disneas
de disnea nosotros vamos a presentar en esta patología? La disnea paroxística de tipo asmatiforme. ¿Qué va a pasar en esta situación? Vamos a tener, como consecuencia de la compresión vagal, va a presentar nuestro paciente bradipnea en etapa expiratoria. Puede ser que haya una respiración laringea, de tipo laringea, con bradipnea, pero en este caso inspiratoria. Además, ¿qué se va a asociar a esto? Que va a haber un tiraje y cornaje, ¿no? Entonces, todo esto característico de la disnea paroxística de tipo asmatiforme. Nosotros al hacer el examen físico vamos a poder encontrar estas características ya en nuestro paciente. Otra, disnea continua. Nos indica que esta va a ser de menor esfuerzo, pero que va a ser exagerada. Y esta se va a acompañar de cianosis en las extremidades. Entonces, estamos hablando de una cianosis periférica. Trastornos de la voz. Habíamos hablado en esta que tenemos que tomar en cuenta las características de la voz bitonal, ¿no? En algunos casos simplemente nosotros vamos a poderla observar como si hubiera cierto grado de irritación, ronca, apagada, ¿no? Y en menor porcentaje, sí presente, pero la afonía transitoria o permanente. Entonces, a tomar en cuenta, a veces existe afonía. Otro punto, tos, pero de características no productivas. ¿Qué característica va a tener este tipo de tos cuando también está relacionado con el síndrome mediastinal? Que puede ser una tos quintosa, que a menudo está acompañada de voz bitonal. Entonces, esa característica nosotros tendríamos que asociarla, ¿no? Tos quintosa probablemente acompañado de voz bitonal. Otra, disfagia intermitente. ¿Qué características esta va a tener? Que esta disfagia va a ser continua, permanente, en todo el proceso del cuadro clínico. Otra, dolor de tipo neuralgia frénica. Cuando hablamos del nervio frénico, siempre hagan referencia, ¿no?, al hipo. ¿Qué va a pasar en esta? Va a haber dolor en los espacios intercostales. Va a ser intenso, persistente, en la mayoría de las veces unilateral, pero como ustedes ven en la teoría, a veces también se puede presentar esta de forma bilateral. ¿Cómo descartamos esto? Doctor, tengo dolores en las costillas, respiro, me duele. Me da hipo, cada que me da hipo me duele. He ido a la farmacia, me han dado medicamentos calmantes, pero no me calma. Entonces, nosotros podemos validar esta situación, que este tipo de dolor es resistente a analgésicos, ¿no? Los AINES generalmente no tienen efecto sobre esta situación. Otra, la circulación colateral. A veces más marcada de un lado, pero en la mayoría de los casos nosotros también les vemos una imagen ahora, es bilateral, ¿no? Donde nosotros le damos la mayor o el mayor valor clínico cuando este tiene instalación reciente. No cuando nos digan, ¿no? Ah, no, él ya tenía esta situación desde hace tiempo. Entonces, para nosotros ya el valor diagnóstico disminuye. Acá, el síndrome de Claude-Bernard-Horner. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se caracteriza este síndrome? Va a haber miosis, enoftalmia, va a haber caída palpebral, va a haber anilosis y la causa va a ser la parálisis del simpático cervical, Entonces, estructura ubicada dentro de lo que va a ser el mediastino. Otra, cuando nosotros encontramos deformación de tórax, nosotros simplemente a la inspección vamos a ver abombamiento,
o retracción en su caso, ¿no? De lo que va a ser el hemitórax afectado, o en este caso, la parte central del esternón. El síndrome de compresión bronquial. ¿Qué es lo que vamos a observar o qué características va a tener esta? Nosotros vamos a poder observar el murmullo vesicular disminuido. En otras oportunidades vamos a tener presencia de lo que va a ser el soplo tubárico, ¿no? Entonces, nosotros estas características no las dejamos pasar por alto para poder relacionar con diagnósticos posibles de lo que van a ser síndromes mediastinales, lo que corresponde al síndrome mediastinal, ¿no? Acá, ustedes en imagen van a observar lo que es la ingurgitación yugular en el paciente con leve edema en esclavina, como lo hemos denominado. Acá, una ingurgitación yugular grado 3. Fija, sin latidos. Circulación colateral. Ustedes pueden ver que abarca casi todo el segmento de tórax superior, ¿no? Y estos pacientes, como indicaba anteriormente, no son de etapa reciente, sino son ya de mucho tiempo. Acá un cuadrito simplemente que ustedes lo van a ir revisando con más calma en el síndrome mediastinal superior. ¿A qué patologías van a corresponder? Al síndrome de la vena cava superior, a síndromes de la aorta pulmonar. En el caso de síndromes respiratorios van a ser afección de tráquea y bronquios, como hemos indicado. En los síndromes neurológicos, los nervios que hemos indicado. En los síndromes esofágicos por compresión, por irritación, ¿no? Y en el síndrome mediastinal inferior, el síndrome de la vena cava inferior, algunos de los síndromes anteriores que seguramente han ido checando también en sus otras teóricas. Acá, muy importante, pregunta probablemente de examen. En la triada del síndrome de vena cava superior, ¿cuáles? Edema en esclavina, cianosis oscura, dilatación de las venas colaterales. Los tres, ¿no? Característico. Edema en esclavina, cianosis oscura y dilatación de las venas colaterales. Triada de la vena cava inferior. Edema de miembros inferiores y genitales, cianosis en miembros inferiores, dilatación de la red venosa en la pared abdominal. Y circulación lateral en esa imagen. Y acá simplemente porcentaje de algunas patologías que se van a presentar según el segmento del mediastino. Bueno, chicos, ese es el tema de hoy. Es cortito, pero no menos importante, como les he dicho, dentro